Bien, ahora vamos a hacer nuestro análisis de elementos que podemos encontrar en nuestra zona asignada para este trabajo. Primero vamos a subir nuestra zona, vamos a esta pestaña, vamos a subir nuestra zona en formato shapefile. Acá podemos encontrar, es la zona número 2, abrimos, añadimos y ya está. Asimismo vamos a hacer lo mismo con las manzanas que están en nuestra zona, añadimos y ya. Entonces, como vemos, acá está nuestra zona 2. Vamos a darle este estilo para poder delimitar el área. Bueno, estas son las manzanas. A la zona 2 también le damos otro estilo. Bien, tenemos nuestras manzanas en nuestra zona. Esta es nuestra zona 2. Vamos a ver en qué sitio se referencia, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Yo le he subido nuestra zona en formato shapefile al googlear. Nos referencia a Chosica, ubicado en Moyopampa, ¿no? Esto es, específicamente podemos ver que es todo esto, leyendo esta parte, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Entonces, también lo podemos referenciar con nuestra base de distritos que hemos subido también. Está seleccionado este distrito, vamos a ver, está en Lurigancho, en Lima, ¿no? En Chosica. Ya. Entonces ya una vez que sabemos dónde está ubicado, vamos a ver cuáles son los elementos que están presentes, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en nuestra zona? Por ejemplo, están los establecimientos de salud que no están exactamente dentro. También podemos encontrar los predios urbanos, ¿no? Las manzanas, y estos son los elementos presentes que podemos encontrar en nuestra zona, ¿no? No hemos encontrado más elementos. Hay una central hidroeléctrica que está más acá abajo. Este es el río. Por acá está el río, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a ver el peligro que puede encontrarse en nuestra zona, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la morfología del lugar. Ahí la geomorfología que cargue, y como podemos ver yo he cargado la morfología para ver que solamente abarca estos dos colores, ¿no? Y las demás capas he deseleccionado. Entonces me referencia a una montaña en roca intrusiva esta parte, y la parte azul a un vertiente o pie de monte aluvio torrencial, ¿no? Entonces estas dos componentes podemos encontrar en nuestra zona. Viendo en la imagen también nos podemos percatar, pues, ¿no?, que es una roca intrusiva a una montaña, ¿no? Entonces un análisis visual que podemos hacer es que en esta zona puede ocurrir un deslizamiento, ya sea traslacional o rotacional, o deslizamiento de rocas, porque esta parte se puede caer, ¿no? Entonces esto es como unos peligros de movimientos de masa, ¿no? Ahora voy a deseleccionar esta capa de geomorfología, hecha ya el análisis, y vamos a ver cuáles son los peligros, ¿no? Dentro de los peligros podemos encontrar
Ahí está. Estas las áreas que están expuestas al peligro, ¿no? Por movimientos de masa. A un flujo, que son estas zonas moradas, y a unas caídas en esta parte roja, ¿no? Entonces, viendo nuestros predios rurales por encima de esta capa, entonces podemos ver que tenemos bastante viviendas que están dentro de la zona de peligro, ¿no? Entonces, vamos a ver también nuestra zona por donde lo está delimitando. Entonces, todas estas viviendas están expuestas, están dentro de la zona de peligro, ¿no? Áreas de exposición. También podemos ver, este es lo mismo. Los niveles de peligro. No hay que ver los niveles. Yeah. Entonces, una vez visto cuáles son nuestras áreas de exposición al peligro, vamos a ver la susceptibilidad que podemos ver, ¿no? O sea, podemos entender esto como la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad es la susceptibilidad que tienen estas viviendas ante este peligro, ¿no? Es decir, el grado de exposición, la fragilidad que tienen, ¿no? Esto, y es decir, si está en capacidad de poder resistir ante un desastre, y la resiliencia que puedan tener, ¿no? Las viviendas o estas áreas expuestas. Entonces vamos a ver los niveles de susceptibilidad que podemos encontrar en esta zona. Vamos a ver una capa de poblaciones vulnerables. Vamos a subirlo arriba. Entonces acá hay poblaciones más vulnerables, ¿no? Ya se puede entender esto porque en estas zonas de la parte alta están en primer orden de contacto cuando ocurre un desastre natural, y que también el tipo de vivienda de las zonas más altas son más frágiles, ¿no? No pueden resistir mucho esto, ¿no? En cambio, las zonas más bajas pueden tener que son viviendas material noble u otro, ¿no? Entonces, estas zonas de la parte alta son más vulnerables. Vamos a ver los niveles de susceptibilidad a movimientos de masa por fuertes lluvias. Vamos a desactivar las demás capas para poder apreciar. Entonces vemos, esto lo podemos encontrar en dos, ¿no? En dos colores que podemos verlo. Nos encontramos en la parte amarilla, el color amarillo en nivel medio y el anaranjado en alto, ¿no? Entonces sí, en esta parte alta hay mayor susceptibilidad, ¿no? A este desastre. También podemos analizar la susceptibilidad a nivel nacional. La referencia es lo mismo. Y en Lima metropolitano también, ¿no?
es otro mapa que hemos encontrado. Entonces, acá podemos encontrar más niveles, ¿no? Por ejemplo, la parte verde claro nos referencia a baja, esta parte verde a muy baja, el amarillo a media, estas partes, el anaranjado a alta, estas partes a alta, ¿no? Alta susceptibilidad, y la parte roja a muy alta. Bien, esos son los niveles de susceptibilidad para Lima metropolitana, ¿no? Entonces, ahora que hemos visto los niveles de susceptibilidad, vamos a ver cuáles son los elementos que están expuestos, ¿no? Más expuestos al peligro y a los daños, ¿no? Entonces, ya hemos visto cuáles eran las áreas de exposición, ¿no? Al peligro. Las áreas de exposición son estas. Esta parte, vamos a apreciarlo, vamos a mover hacia arriba para poder verlo. Como pueden ver, es esta parte, ¿no? El inventario de los desastres que podamos encontrar. Acá puede ocurrir un flujo, ¿no? Como nos muestra el mapa, según la leyenda. Entonces, estas partes están más expuestas, o son elementos más expuestos a este desastre, ¿no? También lo podemos ver con esta capa de las áreas de exposición. Estas partes moradas son las áreas de exposición. Vemos que estas viviendas de este lado no están tan expuestas, ¿no? No están expuestas, ¿no? En cambio estas zonas, sí. No, entonces ya una vez visto cuáles eran los elementos expuestos, que son estas viviendas, ¿no? Estas viviendas que están dentro del área de exposición, que son zonas más vulnerables, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el riesgo que podemos encontrar ahí, ¿no? Dentro de nuestra zona. Entonces vamos a desactivar algunas capas para poder apreciar cuál es el riesgo. Una de las capas que hemos encontrado es la evaluación de riesgos que se ha hecho a esta zona, ¿no? Y nos referencia a este punto. ¿No? Es este informe que se hizo, se realizó el 2015 y lleva por nombre, analiza toda esta zona, ¿no? El deslizamiento de toda esta zona, y lleva el nombre de este, ¿no? Como podemos observar en la imagen. En esta parte la ANA lo ha clasificado como el río, nombre de este río es la quebrada Casorio, ¿no? Entonces, este informe que hemos encontrado tiene ese nombre, ¿no? Que se ha estudiado en la quebrada Casorio. Vamos a poner una identificación. El informe de evaluación tiene por nombre, ¿no? Informe de evaluación de riesgos por flujo de detritos, que es un tipo de movimiento de masa en la quebrada Casorio y Libertad, ¿no? Entonces ha sido estudiado, ¿no? Esta parte. Eso es todo lo que se puede mostrar hasta el momento. Las capas encontradas, hay para poder analizar más cosas, ¿no? Por ejemplo, que se podría ver, ¿no? Qué tipo de viviendas son y su grado de resiliencia que puedan tener estas viviendas ante un desastre, ¿no? Gracias.